Ok. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio. Venimos a compartirles un poco de nuestro conocimiento con ustedes. Junto a mi compañera Morelia les venimos a presentar un poco sobre inmutabilidad, más precisamente en el lenguaje Dart. Tocaremos temas como, pues, qué es realmente la inmutabilidad, por qué preferir la inmutabilidad, variables finales y constantes, datos inmutables en Flutter, creando clases inmutables y actualización de datos inmutables. Entonces, primero comencemos con la definición de inmutabilidad. Para hablar de inmutabilidad, empecemos hablando un poco de qué es algo mutable, qué es algo modificable o variable, ¿sí? La mutabilidad es el hecho de que un objeto o una entidad pueda cambiar, ya sea por situaciones internas o externas, a través del tiempo, ¿sí? Aquí podemos ver la representación de una pequeña oruga, pues la cual a través del tiempo realiza su proceso de metamorfosis, finalmente transformándose en una mariposa. El opuesto a la mutabilidad sería la inmutabilidad, lo cual es algo que a partir de su creación ella se mantiene constante e igual, ya sea por agentes externos o internos, ella siempre va a ser igual desde el momento de su creación. Ahora bien, ¿por qué es importante la inmutabilidad? En el mundo de la programación, en el mundo de la programación es importante la inmutabilidad debido a que principalmente el paradigma de programación es como el funcional y el orientado a objetos se basan principalmente en operaciones matemáticas que deben ser inmutables para permanecer, para pues, operar de manera adecuada. ¿Sí? Cuando hablamos más precisamente en la programación en Dart, podemos definir que una variable es inmutable cuando realmente esta variable, una vez creada e inicializada, no va a cambiar a lo largo de toda la utilización de dicha variable. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una variable la cual es un string por inferencia, declarada pues var, la cual tiene pues este valor y ella es modificada en la siguiente línea de código. Si bien realmente Dart lo que hace es guardar una referencia de la variable en memoria, no guarda como tal el valor, sino una referencia en memoria. Cuando nosotros ejecutamos la siguiente línea, en realidad está creando una nueva referencia a este nuevo valor. Ella en realidad no está actualizando internamente el valor de la cadena, sino que está guardando una nueva referencia. Eventualmente esta variable inicial es marcada como un reachable y en español se le llamaría inalcanzable y finalmente sería liberada a la memoria por el colector de Dart. Ahora bien, ¿por qué preferir la inmutabilidad? Bueno, la inmutabilidad nos trae varios beneficios, los cuales son pues que tenemos un código más limpio, más predecible, más fácil de leer. Generalmente evitamos reasignaciones accidentales o modificaciones externas al código. Reducimos la cantidad de errores y también tenemos algunos beneficios en rendimiento. Con eso le doy la palabra a mi compañera Morelia, quien les hablará un poco sobre variables finales y constantes, es decir, inmutabilidad en Dart. Gracias, William. Buenos días a todos, bienvenidos. Pasando a variables finales versus variables constantes, al crear nuestros propios datos inmutables es importante comprender cuáles son las diferencias y cómo y dónde usarlos, ¿no? Para esto podemos decir que una variable final permite solo una única asignación y depende mucho del tiempo de ejecución para determinar su estado. Por ejemplo, en este código tenemos una variable final str que se inicializa con una cadena y una vez que se inicializa con esta cadena, la variable no se puede reasignar. Por eso es que nos sale error en la siguiente línea donde se quiere volver a reasignar, pero no se va a poder, por lo que no es permitido reasignarlo, ¿no? Sigue, por favor. Ya. Y las variables constantes
Su estado depende del tiempo de compilación. El valor constante está congelado e inmutable mientras el programa se esté ejecutando, pero depende del tiempo de compilación. En Dart tenemos 3 propiedades. La primera propiedad es que los valores constantes son inmutables. Por ejemplo, si se desea crear una colección constante, en este caso una lista o un mapa, cada elemento de la lista o del mapa debe ser constante. La segunda propiedad es que los valores constantes deben crearse a partir de los datos disponibles que estén en el momento de la compilación. Tenemos un ejemplo, el date.now, el cual no puede ser constante porque este date.now se basa en el tiempo de ejecución para poder crearse, ¿no? Y la tercera propiedad es que para cualquier valor constante dado se crea un solo objeto en la memoria. La variable constante se reutiliza cuando es necesario, pero no se vuelve a crear, solo se crea una sola vez. Ahí complementando un poco lo que dice mi colega Morelia, es básicamente tendríamos que ambos tipos, final y const, son variables inmutables. Lo que sucede es que al declarar una variable final, en realidad es inmutable en tiempo de ejecución, mientras que const es inmutable debe ser inmutable desde el momento de compilación. Por eso, como ya nos menciona que el date.now puede ser final, es decir, inmutable en tiempo de ejecución, porque si bien él no sabe el momento exacto, la fecha, pues, sí se puede declarar como final esa inmutabilidad debido a que en el momento que se ejecute, sí ya tendrá ese valor y se volverá inmutable. Ahora hablaremos un poco sobre datos inmutables en Flutter. Gracias, William. Bueno, datos inmutables en Flutter. Hay muchos lugares donde una aplicación Flutter puede ser inmutable. Esto se utiliza para mejorar la legibilidad y el rendimiento de dicha aplicación. Dos ejemplos comunes que tenemos son el text y el sizebook. Como tenemos en el ejemplo, tenemos una fila, un row, el cual tiene 5 hijos, que son text, entre text y el sizebook. Entonces, al momento de inicializarlos, como vemos, el text y el sizebook se vuelven a repetir. Entonces, al momento de inicializarlos, se hace el llamado a estos mismos que ya son creados. El ejemplo de esta fila también se puede mejorar haciendo que toda la lista sea constante. Como vemos en el segundo código, hacemos que ya no es cada elemento de la fila sea constante, sino que toda la fila sea constante. Esto solo es posible cuando cada elemento de la fila es constante. Pasa, por favor. Sí, ahí cabe mencionar lo que decía mi compañera, que en realidad él está llamando al mismo objeto, no está construyendo ni siquiera otro, por lo que esto realmente nos termina dando una mejora en rendimiento, ¿no? Él realmente no termina construyendo text adicionales, ya que estos primeros 2 text son exactamente iguales. Ahora bien, si nosotros hacemos otro text con un valor diferente, en realidad sí crearía un nuevo widget. Pasamos al ejemplo 2. Ya, en este segundo ejemplo se pretende crear una instancia de la constante text. Como vemos, tenemos text que tiene como parámetro el hello, y aparte se quiere crear el style, el text style, la cual se pasa el size como una variable que ya se fue inicializada al principio, como final, si podemos ver. Entonces, en este primer caso nos saldría error, ya que el size fue creado como final, el cual se definirá recién en tiempo de ejecución. Y no pasaría, o sea, saldría error, por lo que es necesario que esta variable sea inicializada constante para que en tiempo de compilación se pueda hacer uso de esta, ¿no? Por eso es que en el segundo ejemplo, en el segundo caso, podemos ver que cambiamos a const y en este caso sí nos pasaría, ¿no?, el código. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre clases inmutables. Bueno, ahora bien,
Para crear una clase inmutable es tan sencillo como simplemente declarar sus propiedades como final y agregarle la palabra clave const al constructor. De esta manera, pues, le diremos a nuestro Adar que esta es una clase constante, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la siguiente parte tenemos un ejemplo en la cual hacemos 3 empleados a partir de esta clase, que es una clase inmutable, como les menciono, pues tiene sus propiedades final y su constructor constante. Cuando nosotros realizamos esto, en realidad Dart es capaz de lograr entender que estamos creando el mismo objeto y él en realidad sabe que se guarda una sola referencia para este objeto. Si bien estamos almacenándolos en variables distintas, él en realidad es por debajo la misma referencia en memoria. Ahora bien, hay formas o más bien ayudas que podemos hacer para que una clase sea inmutable. Nosotros podemos usar la etiqueta inmutable del paquete meta, la cual realmente no nos hace que una clase, no nos fuerza que la clase sea inmutable, sino más bien nos sugiere en ocasiones, pues en qué ocasiones realmente estamos fallando al ser una clase inmutable. Como podemos ver, en este caso, pues la etiqueta que está en esta clase nos está marcando, pues, en la clase que realmente esta debe ser un campo, el ID también debe ser final para que realmente sea una clase inmutable, ¿sí? De igual manera, las clases que hereden de esta clase inmutable, es decir, con la etiqueta, también tendrán que ser de propiedades final para seguir pues el adecuado uso pues, del paquete. Bueno, ahora hablando de clases un poco más complejas, también de inmutabilidad, por ejemplo, tenemos en este caso una clase inmutable empleado, ¿sí? La cual pues tiene 2 propiedades, un ID de tipo entero y un campo nombre, el cual está creado a partir de otra clase, que es nombre de empleado. Si nos vemos a esta parte de acá, podemos ver cómo al crear un empleado, ¿sí? Con el ID 1 y su nombre construido de esta manera, ¿sí? Podemos ver que al intentar modificar el nombre a partir o sea, a través de la propiedad name del empleado, esto no es permitido, pero sí nos permite modificarlo a través de la clase nombre de empleado. Es decir, que esta primera clase, empleado, sí es inmutable, pero la clase nombre no es inmutable, por lo que sí nos es permitido modificar esa propiedad. También tenemos colecciones. Cuando una colección es inmutable, pues las colecciones representan un desafío de inmutabilidad más grande porque en realidad ellas, aunque las declaremos final, terminan siendo mutables. O sea, la referencia es inmutable, pero internamente uno puede agregar, remover o incluso ordenar componentes en ella. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un mensaje, el cual pues es una clase que tiene el campo ID y un texto, y tenemos un campo el cual tiene una lista de mensajes. Como podemos ver, aquí pues agregamos la lista de mensajes y al intentar modificar el valor del primer mensaje de esta lista, no nos es permitido, pero sí podemos agregarle a dicha lista, que aunque inmodificable, es decir, tiene una misma referencia, sí nos permite agregar un nuevo campo a esa lista de mensajes. Ahora hablaremos un poco sobre actualizaciones de datos inmutables. Ya, ahora sí. Como podemos ver, hay muchas maneras de tener clases inmutables o variables inmutables. Ahora vamos a ver cómo se puede actualizar estos datos inmutables. La primera opción que tenemos es a través de funciones. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo tenemos la clase empleado, la cual tiene 2 variables, el ID y el name, tiene su constructor. Entonces, para hacer el cambio de estas variables que son inmutables, se crea dos funciones que están fuera de la clase
el update employee ID y el update employee name. Entonces, estas clases van a tomar como referencia el estado del empleado anterior. Luego se usa ese y los nuevos datos para construir una instancia completamente nueva, devolviendo así a la persona que se llama, ¿no? Una de las ventajas que tenemos al utilizar funciones es que es fácil, además asegura de que solo se realicen actualizaciones compatibles. Una desventaja, que es código repetitivo, como podemos ver es código repetitivo, y tenemos dificultades para refactorizar. Dale siguiente. Bueno, la segunda opción tenemos que sea a través de métodos que estén dentro de la clase. Entonces, sería prácticamente lo mismo, sino que ya no es necesario crear la instancia del estado del empleado anterior, ya que el empleado va a ser el mismo. Entonces, una de las ventajas que tenemos es que ya no necesita pasar explícitamente en el estado anterior, como les dije, porque se supone que la instancia actual es el estado anterior. Una desventaja de hacer las cosas de esta manera es que la lógica para actualizar los valores es algo fija, vinculada directamente a la clase de estado. Ya, pasar al siguiente. Ya, otra opción que tenemos es el método de copia, el copy with. Bueno, en este ejemplo tenemos la clase empleado, la misma, luego tenemos el método copy with, el cual va a ser una copia de la clase para poder hacer la actualización de estado. Como podemos ver, segundo ejemplo, cuando el código se ejecuta, el empleado 2 hará una referencia o una copia del empleado 1 con un actualizado del ID, que en este caso será el ID 3, pero name no hará cambios, entonces seguirá siendo el mismo. En la siguiente tenemos el empleado 3, el cual hará un copy with cambiando el name. Y el último ejemplo, en la línea 5, tenemos el empleado 4, el cual hará una copia cambiando el ID y el nombre. Bueno, en la siguiente tenemos dos funciones. En las funciones o métodos de actualización de estado pueden hacer el uso del copy with para realizar estas tareas. Las funciones anteriores que hemos estado viendo, se puede utilizar este copy with para refactorizar esto y pues hacerlo más fácil, ¿no? Pasando a la última, actualización de elementos dentro de una colección, ¿verdad? Iba a mencionar que, permíteme, yo explico un poco de esta, More. Y era, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una extensión, ¿no? Y lo que hacen las extensiones es darle como funcionalidades adicionales a cierta clase u objeto, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que estamos creando una extensión llamada listX, que pues básicamente le daremos habilidades adicionales a una lista, ¿no? Entonces nosotros creando este método replace add, lo que hacemos es, este método pues realmente lo que espera es un índice y el elemento que deseamos reemplazar, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí al método replace with, lo que queremos hacer es tomar el original, el valor original que tenía antes y reemplazarlo por el que llega. Entonces, pues, al usar el replace add que definimos en la clase anterior, en la extensión, pues podríamos definir en qué ubicación encontramos el elemento y lo reemplazaremos pues, por el elemento que usamos. Ahora bien, si vamos a la implementación, por ejemplo, aquí tenemos el caso de crear 3 elementos, ¿sí? Los cuales pues agrupamos en una sola lista y, por ejemplo, nosotros agregásemos un empleado 4, creásemos un empleado 4, nosotros podríamos a través de, bueno, aquí forzamos a que la lista sea inmodificable, es decir, que la lista no puede crecer. Esta lista, pues lo que haría es que a través del método replace with, la cual pues nosotros modificamos a través de la extensión, realmente lo que hallamos es, estamos diciendo que vamos a coger el empleado 2, es decir, y le vamos a modificar por el empleado 4. Entonces, si bien la lista es inmutable, podemos cambiar internamente sus valores a través de estos métodos o esta extensión que hemos ajustado. Espera. Y finalizando,
por ejemplo, el new employee list que hemos creado termina siendo una copia del employee list, reemplazando Jeff por Marino. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta o duda que podemos responderles? Ok, compañeros, bueno, felicitaciones por la charla. Me preocupa mucho cuando no hay preguntas. Siempre les digo, o todo quedó excelentemente claro, o es un tema tan pantanoso en el que de pronto a veces no nos atrevemos a preguntar. Miren, algunas cosas interesantes sobre la inmutabilidad que de pronto no se mencionaron para complementar, es que el que nosotros le ayudemos a preprocesar, ¿cierto?, la información a nuestros programas es lo que realmente cobra valor en cuanto a lo que llamamos ese aumento del rendimiento, ¿sí? No es lo mismo que le digamos al programa, mira, yo quiero un cuadrado que va a tener X cantidad, entonces el programa no sabe, ¿cierto?, de ancho por X cantidad de alto, a que nosotros desde el principio, desde el momento de la compilación, le digamos, vea, ese cuadrado va a ser de 1 unidad de alto por 1 unidad de ancho, ¿cierto? Entonces ya tiene todo el cálculo en vez de él ponerse a hacer todo el cálculo dentro de la misma verificación de datos. Ahora, cuando nosotros estamos tratando datos en transaccionalidad con respecto a la lógica de negocios, también es súper importante esta parte de la inmutabilidad. ¿Por qué? Porque no nos arriesgamos a que de pronto el estado de los objetos pueda ser modificado sin que nosotros realmente sepamos que debe ser modificado de esa manera. Es decir, otra clase por error u omisión no podría, por ejemplo, cambiarle el nombre a un usuario, porque definitivamente yo tendría que crear una copia del objeto, cambiándole el nombre del usuario, ¿cierto? Y destruir ese usuario anterior, ¿vale? Entonces, imagínenselo también como si fuera un movimiento en una cuenta bancaria. Yo no quiero que mis movimientos se desaparezcan, que mi dinero pueda sufrir cambios inesperados sin una autorización previa o sin unas reglas de negocio bien definidas, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace ahí? Pues lo hacemos a través de la transaccionalidad, es decir, el libro es inmutable desde el punto de vista de que nosotros lo que hacemos es ir creando nuevas transacciones que van modificando la información final, pero la información final es la suma de todas las transacciones anteriores. Suena más complicado para nosotros los humanos y quiero que ustedes lo piensen de esa manera. A veces no trabajamos la inmutabilidad porque para nosotros los humanos decimos, pero entonces si yo escribo menos cosas, pues voy a hacer más simple todo. Pero a la computadora realmente no le importa. Recuerden que la computadora está diseñada para seguir instrucciones. Bueno, en este caso hablo de la computadora, pero se aplica para todos los algoritmos, ¿vale? Entonces, recuerden que esto es una ejecución de una serie de instrucciones. Y no importa si las instrucciones son 10 o 1000, si estas instrucciones están bien diseñadas, bien realizadas, para la computadora no va a ser tedioso hacerlas nuevamente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta como tal. Bien, muchísimas gracias entonces, compañeros. Recuerden que a las 4 de la tarde del día de hoy tendremos liberado el video de la semana pasada para que corran allá al canal de YouTube y sigan viéndonos y puedan refrescar la memoria de los talleres anteriores que hemos tenido. El día de hoy es el cumpleaños de Pragma, entonces están organizando ciertas actividades. Entonces, para que los voy a liberar en este momento para que podamos asistir a cada una de ellas. Si alguien tiene una pregunta, una duda adicional, este es el momento. Y si no, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Cuéntanos, John. Hola muchachos, bueno, felicitaciones. Había algo que yo no había pensado y era, por ejemplo, el copy with. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en hacer eso y no hacer, por ejemplo, una clase abstracta y hacer una extensión, pues hacer un extenso o un implement, dependiendo pues de lo que necesites? ¿Qué diferencia hay o por qué se debería usar el copy with? Bueno, no sé si te entiendo bien la pregunta, pero pues básicamente el copy with lo que hace es en realidad hacer una copia, es decir, crea una nueva variable, por así decirlo, de un objeto. Entonces, digamos que cuando lo haces de la manera en la que te presentamos, realmente estás como actualizando los valores.
O sea, estás actualizando la variable como tal, no estás creando una copia. No sé si... Voy a complementar un poquito ahí la pregunta, sí, porque a veces suena como complejo desde el punto de vista de la presentación. Y lo que sucede es que cuando nosotros utilizamos el ext, ¿cierto? Lo que estoy haciendo es extendiendo las funcionalidades de una clase. Entonces, por ejemplo, la clase, en este caso lista por defecto, recuerden que en Dart todos son objetos, entonces lista por defecto no tiene ese método, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues digamos que tengo dos opciones, o creo una clase que tenga un comportamiento similar dentro del iterable con el método copyWith, por ejemplo, o añado una extensión de la funcionalidad. En ambos casos, yo tendré que importar el archivo para que me cumpla la funcionalidad, ¿cierto? Es como si estuviera definiendo una nueva clase con la ventaja de que realmente no estoy definiendo un nuevo comportamiento, sino que estoy extendiendo la funcionalidad primaria. Es decir, y para pintarlo con palitos y bolitas y que nos quede muchísimo más claro, ¿cierto? Si yo tengo la clase lista en este momento, el objeto lista me permite agrupar una colección de elementos, ¿cierto? Pero yo necesito ahora que la funcionalidad me diga, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo cualquiera y es que yo dentro de esa lista estoy agrupando números. Entonces agrupo el 1, el 2, el 3. Y yo quiero que al final la lista como un método propio me devuelva la suma de todos estos números. Entonces, ¿qué hago yo? Le agrego una extensión a esa funcionalidad porque originalmente el objeto lista no tenía este método. Entonces yo extiendo el método para suma todos mis elementos. Entonces cuando yo aplique lista punto, ya me va a aparecer este método adicional porque yo lo extendí y le di esa funcionalidad, ¿vale? El copyWith es un método con el que generalmente nosotros creamos objetos inmutables. ¿Para qué? Para darle la capacidad al objeto de clonarse a sí mismo, cambiando ciertos parámetros o ciertas propiedades, pero recuerden que al final lo que voy a obtener es un objeto completamente nuevo, es decir, yo destruyo el estado anterior para construir un estado nuevo. ¿Queda clara la pregunta ahí, John? Sí, ya, más claro. Es que lo veía muy similar, pero no, ya entiendo la diferencia. Sí, son dos conceptos diferentes, pero digamos que estaban aplicados dentro de la misma exposición, ¿vale? Bueno, compañeros, entonces muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes, cuando ojalá el próximo viernes yo creo que nos va a sobrar un espacecito así. Vamos a tener una charla súper emocionante sobre Navigator 2.0, que es algo un tanto complejo de trabajar, sí, pero lo vamos a explicar así con bolitas y palitos, como lo dije ahorita, y cuéntenos de pronto en los comentarios si les gustaría que hiciéramos un poquito más de código en vivo para hacer de pronto estos ejemplos, lo que dijo ahorita John. Bueno, cómo es una extensión y cómo el otro, de pronto hace que sacamos un tiempito para poder hacer algo más dinámico entre todos. Listo, entonces si les parece y de pronto para la próxima vez quieren o pueden dar esos 10, 20, 30 minutitos extras en la reunión, entonces lo tendremos en cuenta, ¿vale? Que estén muy bien, feliz fin de semana, hasta luego a todos.